tardes. Muy buenos días. Damos a nuestro público y a nuestros seguidores de este espacio Diálogos con el Museo de Cultura Popular. El día de hoy contamos con una invitada muy especial, amiga muy querida y estimada, y es la doctora Patricia Fumero Vargas. Vamos también a darle la bienvenida a doña Patricia. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en esta, más que entrevista, una conversación, ¿verdad?, entre amigos. Exactamente, pero sí, vamos a dar algunos datos de todo el desempeño y la carrera profesional de la doctora Fumero Vargas para conocimiento de nuestro público. Patricia Fumero Vargas tiene un doctorado en historia por la Universidad de Kansas. También ella se ha especializado en el área de educación, donde también tiene una maestría. Es una profesora universitaria con amplia experiencia, tanto académica como administrativa. Ella se ha desempeñado como directora del Museo Nacional, también presidenta del ICOMOS Costa Rica, del Instituto de Investigaciones de Arte de la Universidad de Costa Rica, y también ha sido directora del doctorado en estudios de la sociedad y la cultura de la Universidad de Costa Rica. Tiene una amplia publicación tanto de libros como de artículos en revistas especializadas y también en la prensa nacional. Así que contamos hoy con una verdadera experta en el área de la cultura. Como sus campos de trabajo son tan amplios, desde el teatro, historia social y la literatura, pues hoy nos vamos a centrar en el tema del teatro. ¿Qué le parece, Patricia? Muchísimas gracias. El teatro ha sido de mi interés desde muy joven y ahí seguimos haciendo investigación sobre el teatro como una práctica social. Excelente. ¿Nos podrías ampliar o contar a todos, en realidad, los que estamos hoy convocados, sobre esos inicios del teatro en Costa Rica? Sí, todavía sobre el teatro en el periodo colonial falta mucha más investigación. Es poco lo que se ha hecho, en parte por falta de archivos locales. Habría que ir a revisar a España a ver si se encuentra más, pero en tiempos republicanos encontramos ya que en la década de 1830, 40 y especialmente en 1850, cuando se inaugura el Teatro de Mora, ya empieza una promoción sistemática y presentaciones sistemáticas de teatro en la sociedad costarricense. Bueno, estamos hablando de la sociedad costarricense, pero recordemos que Costa Rica no tenía 60 y pico mil habitantes, ¿verdad? Y que básicamente todo estaba articulado en el Valle Central y especialmente en la capital, San José. Muy bien. ¿Y podríamos caracterizar un poco qué tipo de teatro se daba, sus características, quiénes venían o eran artistas nacionales? ¿Cómo era? Hay una diferencia grande en cuanto a las presentaciones, pero sí podemos caracterizarlo. Una de las críticas contemporáneas para tratar de articular el pasado con el presente es que los ticos somos muy dados a la comedia ligera. Y si nosotros vemos la base de datos que he realizado durante 30 años, desde 1830 básicamente al día de hoy, podemos encontrar que una de las características del teatro costarricense es que precisamente se ha presentado más la comedia liviana. Entonces, qué gusto esperamos que tengamos los ticos. Sí, a lo que más hemos estado expuestos a diversos tipos de comedia, ¿verdad? Lo dramático no ha sido como lo fuerte y mucho menos dramas de tipo político es lo que menos vemos. Inclusive el teatro universitario, que debería ser un teatro experimental, de experimental ha experimentado poco. Entonces vemos que esa es una de las características a lo largo del tiempo. Y después por etapas tenemos que durante una primera fase, yo consideraría que como hasta 1920,
son más bien compañías extranjeras que vienen y nos visitan. Por ejemplo, está la familia Luque, ¿verdad? De la cual Roxana Campos es heredera. La actriz y dramaturga Roxana Campos es heredera. Vemos que es una compañía que viene sistemáticamente a Costa Rica desde finales del siglo XVIII. Y como ella, otras compañías que hacían ruta de España por Venezuela, Colombia, Costa Rica o de España vía Cuba. Y que eso se rompe con la Primera Guerra Mundial. En ese periodo también es importante que mucho costarricense, no mucho en demasiada cantidad, ¿verdad? En numéricamente, sino varios costarricenses y mujeres costarricenses también empiezan a ser actores colaboradores. Son aficionados que se acercan a las compañías dramatúrgicas que vienen a visitar Costa Rica y hacen actores no secundarios, terciarios, y, ¿verdad? Como diríamos hoy, de relleno. Y eso también es importante porque las compañías venían con su música. Recuerden que no había radio, ni discos, ni cassette, ni CD, ni nada. Entonces traían sus músicos y también llenaban las orquestas con artistas locales, con músicos locales. Esto es importante porque empiezan a tener contacto con lo internacional y a ir teniendo mayor escuela, ¿verdad? Aprendizaje. Entonces ya para la década de 1920 uno ve que ya han aparecido varias compañías dramatúrgicas de artistas aficionados costarricenses. Muy bien, ese es un poco ese perfil, se podrá ahondar un poco sobre el perfil de estos artistas que realmente, como usted los describe, son personas que aprovechan la oportunidad de estas compañías y se van vinculando en papeles tal vez no destacados, pero de alguna manera en este espacio comienzan a formarse y a interesarse por el teatro mismo, ¿verdad? Me parece eso fundamental. Así, eso es muy importante hasta básicamente el 68 que se abre la Escuela de Artes Dramáticas en la Universidad de Costa Rica. Después sale la de Artes de la UNA, después del 73 y después en los 70 la Compañía Nacional de Teatro y el Taller Nacional de Teatro. ¿Y por qué digo la Universidad de Costa Rica? Porque empieza ese tránsito de un teatro aficionado a un teatro profesional en términos académicos, porque todavía en la década de los 30, los 40 y los 50, especialmente con el radioteatro y pocas presentaciones en las tablas, porque uno encuentra en los archivos del Teatro Nacional muy pocas presentaciones al respecto, vinculadas con el teatro, uno ve que hay un desarrollo vinculado con el radioteatro que empiezan, que se hizo muy popular en esas décadas, antes de la televisión, y uno que vino a romper y empieza ese proceso de profesionalización es el teatro universitario, donde ya vemos con el teatro universitario que del teatro universitario se desprenden otras compañías, como el Teatro Arlequín, o el pequeño teatro que está asociado con el Centro Cultural estadounidense, costarricense, norteamericano costarricense, y también de otros teatros que empiezan ya a hacer compañías un poco más profesionales en términos contemporáneos. Entonces sí ve uno ya ese tránsito de profesionalización posteriormente. Muy bien, y en esa profesionalización, digamos, entrando un poco más o caracterizándola, ¿hay alguna corriente específica o corrientes específicas del teatro que son las que a nivel profesional o con las que se forman a estos artistas? No al principio, hasta que empieza la profesionalización en términos académicos con las escuelas de las universidades públicas, donde sí ya una metodología particular está muy clara. Sí vemos que con el teatro universitario al inicio
vienen artistas profesionales, bueno, artistas que se quedan en Costa Rica realmente varados, porque eso se dio mucho de muchos artistas de compañías, que la compañía quebraba aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ya venía dando tropezones por Centroamérica o Suramérica y termina de deshacerse aquí en Costa Rica, y algunos se quedaban y se convertían en profesores o creaban unos pocos emprendimientos, como llamamos hoy en día, de muy corto plazo. Ese es el caso del el origen del teatro universitario. Y vemos cómo traen esas formaciones europeas a el teatro costarricense. Pero eso cambia radicalmente con las escuelas de teatro de las universidades del Estado, cuando sí ya traen un planteamiento teórico que ya empieza a discutirse en el mundo, ¿verdad? Como por ejemplo a través de Stanislavski o de Brecht, que hace una ruptura fundamental para la década de los 70. Entonces, como que en esa primera etapa no hay una escuela de teatro con un pensamiento específico. Y vemos algunos actores que son también herederos de esa falta teórica o de experimentación, ¿verdad? Cuando vemos esas sobreactuaciones, como era lo que se estilaba básicamente en la primera mitad del siglo XX, ya no después, ¿verdad? Es una actuación mucho más natural. Muy bien, excelente. Y sabemos, bueno, como cuando empezábamos la conversación, señalaba su interés por el teatro, pero no solamente en la actividad misma, sino sus repercusiones en la sociedad como una expresión social. Me gustaría también que ahondara en estos efectos, este impacto que ha tenido el desarrollo del teatro para la sociedad costarricense. Eso ha sido importantísimo y lo vemos en varias épocas del teatro costarricense. Si nos devolvemos al siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando empiezan las reformas con la nueva constitución y las leyes liberales, empieza un cambio social. Y una de las formas que nosotros como costarricenses hemos utilizado es el consenso y a través de prácticas de comunicación, ¿verdad? Por eso somos judicialistas, todos lo llevamos a un juicio, ¿verdad? En lugar de matarnos con el vecino, le ponemos una demanda y cosas así. Entonces, una de las formas fue utilizar el teatro como una escuela de costumbres y un lugar para la moralización. Eso también se usó en prácticas políticas, pero hoy no estamos entrando en el teatro. Y empezamos a ver que cuando estamos discutiendo el divorcio, recuerde que nosotros somos también de los países, de los primeros países en aprobar el divorcio en el siglo XIX, no el primero, pero sí dentro de esa gran camada del siglo XIX. Entonces empiezan a presentar obras como Divorciémonos. Se empieza cuando se está pensando en el Estado laico con las reformas liberales, que todavía no lo hemos logrado, pero así eso esperamos ir, empiezan a cuestionarse el Papa. Entonces hay obras en que cuestionan al papado y cuestiones que atienden al matrimonio mismo. Entonces se utiliza como una escuela moral y encontramos, por ejemplo, en el eco católico, cuestionamientos sobre lo que se está poniendo en escena. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque quien tenía el control de lo que se presentaba era el Estado mismo. La compañía que venía le entregaba el repertorio, la posibilidad de repertorio al Estado, y el Estado escogía qué presentar. Entonces podía ser muy dirigido las puestas en escena. Entonces lo vemos ahí en una intervención directa, digamos, del Estado con el objetivo moralizar y reeducar en el sistema de valores imperantes a finales del siglo XIX, que es uno asociado al pensamiento liberal. Otro momento en que lo vemos muy fuerte es en el periodo de la Guerra Fría, entre 1940 y 1980, cuando las presentaciones, especialmente en el Teatro Nacional, están todas financiadas ya sea por el Departamento de Estado de los Estados Unidos o por el bloque soviético.
Y entonces empezamos que vienen varias, bueno, son decenas de compañías, porque tengo registro de casi 4.000 presentaciones que están financiadas tanto por el Departamento de Estado como por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en lo que se enmarca la diplomacia cultural. También para mostrar, bueno, esa lucha ideológica de cuál sistema de valores es el más apropiado. Un tercer momento lo podemos ver con la intervención del Ministerio de Cultura con los proyectos de los promotores culturales y cómo en lugares como en el Museo de Cultura Popular, cuestiones similares, casas de la cultura que se llamaban anteriormente, y salones comunales, se empieza a generar una dramaturgia asociada a la molestia comunitaria. Bueno, ¿cuáles son mis problemas de la comunidad? Perdón. Eso es lo que se refleja en esa dramaturgia. Llegó a ser tan explosivo a nivel político que el Ministerio de Cultura cerró el programa de promotores culturales, porque en vez de ser algo propositivo en términos como lo pensaban desde el Ministerio de Cultura, se convirtió en un lugar política, un detonador político, de donde salieron las luchas por las paradas. Es que a los muchachos se les olvida que antes no habían paradas, el bus paraba cuando le daba la gana y donde le daba la gana. Para lograr tener paradas y horarios, la gente se tiró a la calle, quemó llantas, cerró Atillo, cerró San Juan de Dios de Desamparados, Alajuelita y un montón de comunidades que surgen muchos de estas dramaturgias. Entonces ahí vemos un tercer momento también en donde el teatro ha sido generador a nivel político, de cambios políticos. Excelente, porque también a veces cuando nos referimos al teatro se le vincula mucho con la cultura de élite, se le ve como una expresión de ciertos sectores, pero en esta dimensión y este análisis que nos presenta nos permite ver esos vínculos del teatro también con las luchas sociales, las luchas de las comunidades y hasta cierta expresión de cultura popular, ¿verdad? Que ese es otro elemento, esa relación que me gustaría también escucharla, ese vínculo, esa relación teatro y cultura o culturas populares. Es que la cultura no es una cosa de arriba hacia abajo, sino es en dos vías, ¿verdad? Hay una sinergia ahí, una cuestión dialéctica, porque si nosotros vemos desde finales del siglo XIX, el teatro nacional se llenaba, pero no había tanta élite. Eso quiere decir que sectores populares, urbanos en este caso, ¿verdad?, estaban atendiendo al Teatro Nacional. Después de la Primera Guerra Mundial, encontramos que el Teatro Nacional también es utilizado como un lugar de la cultura popular. Por ejemplo, todas las graduaciones de los colegios públicos, podemos poner el Colegio Señoritas como ejemplo, se hicieron en el Teatro Nacional. Además, las veladas escolares o colegiales, en ese caso, del Colegio Señoritas se hacían en el Teatro Nacional. Posteriormente encontramos colegios privados como la Lincoln utilizando ese espacio que se había convertido en un espacio para colegios para hacer sus representaciones. Entonces vemos cómo el Teatro Nacional también y el espacio teatral había sido aprovechado por diversos sectores para promover sus agendas, ya sean agendas sociales o agendas culturales. Y después vemos cómo eso no es sino hasta el cambio en concepto de cultura, porque si nosotros vemos el concepto de cultura, es algo muy nuevo en la historia de la humanidad. Que la cultura es algo que empieza a surgir hasta finales del siglo XVIII y que se consolida a fines del XIX. Y hoy todo lo vemos hacia atrás en clave de cultura, pero no era pensada así. Entonces ese es un elemento importante y es hasta el cambio en ese concepto de cultura, de un concepto antropológico en donde nosotros todos somos productores de cultura, que se validan
los sectores populares y las prácticas populares, que es ahí donde entra la década de los 70 en adelante, donde sí encontramos que las culturas populares se ven reflejadas o naturalizan ese tipo de prácticas para sus propias expresiones, porque está al otro lado, como nosotros desde la academia o desde el mundo intelectual vemos ese mundo obrero y lo representamos. Por ejemplo, los trabajos de Arnoldo Ramos o de Leda Cavallini, con ellas en la maquila, ¿verdad? O tantos de el mismo Arnoldo, que podemos ver reflejado esa cultura popular. Entonces viene desde dos lados. Uno de los problemas es que pocos de estos documentos han sido guardados y pocos de estos documentos han sido salvados. Entonces el museo podría ser un llamado a ver quién tiene. Cuando se hizo en la Casa de Cultura Populares toda esa dramaturgia en los 70s y en los 80s. ¿Dónde está? Porque hemos recuperado muy poco. Sí, sería importantísimo. Bueno, usted toca ahí un aspecto central y son esas representaciones sociales que se construyen, bueno, en diferentes espacios, en este caso del teatro, de los mismos sectores sociales, de los campesinos, ¿verdad? De los trabajadores, de las obreras, de las maquilas, ¿verdad? Eso también, eso nos permite ahondar en otra de los efectos o impactos que tiene el teatro como tal, ¿verdad? Cómo nos representa o cómo representa a la sociedad costarricense, ¿verdad? Que eso también está ahí. Sí, y si esos sectores se verán representados, ¿verdad? En esas obras. Sí, son las construcciones que en este caso, bueno, estos intelectuales, porque también está el papel, que en eso también quería ahondar, el papel de los artistas, el papel social de los artistas, que me gustaría también escucharle al respecto, que también construyen estas representaciones, ¿verdad? Estos intelectuales del arte o del teatro también, su impacto en la sociedad, de quiénes estamos hablando, tal vez podíamos ampliar un poco eso. Sí, porque si volvemos a estos ejemplos que estamos hablando de dramaturgos, cuando yo vi la primera vez Las Fisgonas de Paso Ancho, estando en el colegio, y me acuerdo, la vi en el patio del Museo Nacional, sentada en el jardín, todavía era como muy cercano, ¿verdad? Y como que uno podía ver en ello reflejado hasta cierta forma un estereotipo de lo que era la misma sociedad costarricense. Hoy esa sociedad no tiene nada que ver con la Costa Rica actual, ¿verdad? Sé que ve uno hoy Las Fisgonas de Paso Ancho y puede decir, bueno, que no estoy diciendo que sean costumbristas, pero similar a las corrientes costumbristas donde uno lo ve aquello tan lejano, ¿verdad? Como Mercando Leña o cualquiera de estas representaciones del periodo. Y es muy diferente a las representaciones que esta generación de Arnoldo Ramos, de Jorge Arroyo, de Leda Cavallini, estoy viendo de Walter Fernández, ¿verdad? Donde ellos están haciendo una representación de la Costa Rica de finales del siglo XIX y que ya quedaron en la memoria marcados, porque los artistas contemporáneos son pocos los que están, en las nuevas generaciones, son pocos los que están trabajando con el cuestionamiento de lo social. Uno de ellos está este grupo de Amadeo Cordero, bueno, ya Álvaro Martínez ya no produce, y se me olvida el nombre del compañero, veo la cara y no estoy recordando el nombre de ese trío que hizo también una triada de obras con un fuerte componente político. Son muchachos que apenas están llegando a sus 30 años y estas obras ya marcaron un periodo particular de cuestionamiento, pero la mayoría está discutiendo sobre su subjetividad y su transitar por el mundo, ¿verdad? Como que esta cuestión política es muy poco lo que uno ve. Ailín Morera
con sus cuestionamientos de política, pero Ailín está más cercana a otras generaciones de pensadores. Entonces sí, en el caso de la dramaturgia tenemos corrientes muy disímiles. Sergio Macís también, que tiene esta obra sobre los oreros de Avangares, ¿verdad? Sobre las minas de Avangares y lo que pasó en la década de los 30. Entonces vemos que de vez en cuando sí salen cuestiones políticas, pero los jóvenes se han dedicado más a ver su vida. Acaba de salir una tesis que esperemos que termine en una dramaturgia sobre las piñeras y se hizo un trabajo a nivel de teatro comunitario en la zona de las piñeras, que fue un trabajo muy bueno. O Vivian Rodríguez, que está trabajando sobre la migración y el desarraigo, sobre la memoria en el Caribe Sur. Entonces está trabajando con mujeres migrantes en el Caribe Sur y a partir de talleres y también de investigación-acción va a crear una dramaturgia en ese sentido. Y está incidiendo tanto este trabajo de esta muchachita que acaba de presentar la tesis de las piñeras, como de Vivian Rodríguez, incidiendo en la comunidad, porque está produciendo a partir del trabajo comunitario. Entonces vemos cómo aquel trabajo importante que se hizo con los promotores culturales está también empezando a resurgir. Hay una necesidad de trabajo con las comunidades para canalizar la disconformidad y también las formas de vida, ¿verdad? Lo que pasa es que esta encerrona, ¿verdad? La pandemia nos ha, por el COVID-19, nos ha llevado a alejarnos un poco porque no tenemos en este momento acceso a la comunidad. Sí, definitivamente que la pandemia pues ha afectado, nos ha obligado a otro tipo de actividades, precisamente como la que estamos haciendo hoy, haciendo uso de estas plataformas para comunicarnos. Y creo que también los artistas han tenido que utilizar y cambiar la presencia precisamente física por una presencia virtual, ¿verdad? Que en eso también ha habido muchos esfuerzos. Sí, pero para trabajo comunitario eso es muy difícil. Claro. Porque la interacción, nosotros producimos conocimiento en comunidad, ¿verdad? Claro. En cara a cara, en esa interacción. Y la mediación, ¿verdad? De las pantallas es tanto el grado de mediación que la comunicación no se hace fluida. Sí, también hay un tema de acceso, ¿verdad? Acceso a la tecnología misma, de acceso a las conexiones y demás. Y alfabetismo, ¿verdad? Sí, el conocimiento. Vamos a aprovechar ya la última parte que nos queda de esta conversación, porque nos comentaba muy interesante este inicio de cómo las compañías de teatro estaban obligadas a traer sus músicos. Entonces ahí nos queda esta relación del teatro y el desarrollo de la música, pero también hay otro elemento que sabemos que es fundamental y es la relación del teatro con la literatura misma, ¿verdad? Que cómo se ha vinculado, qué se ha producido, qué tanto en términos de dramaturgia, cómo es esa relación teatro-literatura para Costa Rica. Sí, porque si nosotros vemos, bueno, es muy poco el teatro que se escribe casi nada, hasta la década de los 60, 70 que empiezan a escribir el famoso La Triada, ¿verdad? Samuel Rubinsky y don Alberto, ay Dios mío, que hoy ando con falta de memoria, Alberto Cañas y perdón, se me olvida el nombre de Cañas. No, Beto Cañas, Samuel Rubinsky, me falta uno. Bueno, y Daniel Gallegos, gracias, ya me recordé. Y que se les encarga que empiecen a escribir teatro, porque había una falta de dramaturgia, pero volvemos al punto medular que es la incidencia de las universidades públicas, las universidades del Estado, que también apuestan por otras carreras que no son las STEM o las carreras que sean consideradas económicamente productivas. Y cuando empieza el desarrollo de las escuelas de teatro, también empieza el desarrollo de la dramaturgia
en el sentido como la concebimos hoy en día, en donde vemos que la relación entre las escuelas de literatura y de dramaturgia empieza a crear generaciones de dramaturgos. Bueno, yo hablo de generaciones porque hay un claro vínculo en generaciones que no son etarias, sino son por producción. Claro. Porque vemos otras que empiezan tardía, pero etariamente no son, pero sí se componen como generación. Y entonces empezamos a ver un desarrollo importante de la dramaturgia nacional. Estos dos, y este son obras de teatro costarricense, ¿verdad? Además de las que están en escena, Revista de las Artes, que es un lugar donde también se publica dramaturgia nacional. Entonces sí hemos ido produciendo, bueno, tal vez no todo lo que está en este estante es maravilloso y va a llegar a los 100 años, ¿verdad? Y va a ser visto, pero sí se está produciendo escritura. Tal vez no tanta como uno quisiera, ni tan sistemática, porque las nuevas generaciones no han hecho carrera todavía como dramaturgos, porque apenas están empezando. Y siempre hay algunos que empiezan y se quedan, ¿verdad? Con los años vamos viendo quién se va consolidando, pero sí hay un proceso de escritura dramatúrgica, como digo yo, no tan grande y tan fuerte como a mí me gustaría, pero sí hay todo un movimiento de escritura. Bueno, Patricia, ya llegamos casi al final, al cierre de esta conversación. Aprovecho los últimos minutos para agradecerle este gran conocimiento, este acercamiento que hemos tenido hoy a lo que es el teatro en Costa Rica. Muchísimas gracias y esperamos muy prontamente tenerla para otro tema, porque en realidad es una especialista en muchísimos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, por acompañarme, y a Luis Pablo por invitarme, ¿verdad? Y por este generoso esfuerzo del Museo de Cultura Popular para acompañar y socializar lo que estamos produciendo desde las universidades públicas. Con todo gusto. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto.